Le agradezco mucho al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al diputado Santiago Krill Miranda, tomar esta llamada a bote pronto para comentar con usted lo que está pasando con el Plan B, que finalmente ya fue firmado. Santiago, diputado, te agradezco muchísimo la cortesía con la audiencia de Grupo Fórmula también. Al contrario, Pepe Cárdenas, muchas gracias a ti y al auditorio. Aquí estoy, con mucho gusto. Gracias. Trascendió que una vez aprobado el Plan B por el Senado, se envió, como debe de ser, a la Cámara de Diputados y que ahí estaba detenido porque no habías querido firmar, toda vez que al haberse modificado el artículo número 12, el de la famosa cláusula de vida eterna, que garantiza la existencia de partidos pequeños para recibir votos de partidos grandes, que ya fue eliminada, esto impedía proceder. ¿Cómo se logró el acuerdo y ya se firmó? Quizá esto lo pasó por alto el Senado, pero ya se había firmado el día de hoy. El retraso se debió a lo siguiente. Mira, el proceso legislativo tiene varias instancias. La última instancia estaba ya desahogándose en el Senado. Ya después de eso, ya ninguna de las cámaras puede hacer absolutamente nada porque ahí se agota el proceso. Y lo que sucedió es que el Senado hizo un cambio como de última hora y eliminó una serie de párrafos de un artículo, del famoso artículo 12, no lo que se refiere a la vida eterna, otros artículos, más bien párrafos. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Yo pienso que pudo haber sido un error involuntario. Cuando esto llega a la Cámara, que llega prácticamente el jueves, fue miércoles en la noche el jueves, empezamos a revisar el asunto, porque yo siendo presidente de la Cámara tengo que revisar todos los documentos importantes, y vaya que este es un documento muy importante, son 4 leyes, es donde está el corazón del debate político del país. Y entonces al revisar me doy cuenta que el Senado se comió varios párrafos. Entonces, tuve que convocar pues a una reunión el viernes de expertos, porque mi punto de vista pues era que no tenía, digamos, el efecto de impedir que yo pudiera enviarlo directamente ya al Ejecutivo. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues convoqué una reunión de expertos en procesos legislativos y en cuestiones constitucionales. Le hablé yo al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, le dije, oye, vamos a tener que reunirnos. Él convoca y me dice, nos podemos reunir el martes tempranito, porque además va a haber sesión. Le dije, pues órale. Entonces ya les expliqué a los coordinadores, les dije, oigan, pasa esto, voy a proceder de esta manera. Si ustedes, digamos, están de acuerdo, es mi prerrogativa, pero quería yo que se entendiera, digamos, por qué estaba yo procediendo de esa manera. Que aunque es mi prerrogativa, pero es el trato político necesario de decirles, oigan, vienen estos errores, voy a mandarlo al Ejecutivo. No son errores sustantivos, o sea, no son errores importantes, pero sí es atípico lo que sucedió, o al menos yo no lo había visto. Y en la mañanita ya acordamos enviar todo lo acordado por las 2 cámaras al Ejecutivo, y nos reservamos aquello que quitó el Senado, porque pues no hay acuerdo de las 2 cámaras, y como nosotros ya no podemos aprobar lo que le quitó el Senado, porque ya concluyó el proceso legislativo, entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Una de dos, o dejarlo así, por el momento, o volverlo a discutir en el siguiente periodo legislativo, porque en este ya se agotó. La Constitución dice, mira, tienes 4 instancias en el proceso. Cámara de origen, te vas a Cámara Revisora. De Cámara de Revisora puedes ir a la de origen y la vuelves a poder regresar a Cámara Revisora, el Senado, última etapa. Pero después de ahí, si quieres seguir discutiendo, ya no puedes discutirlo en el periodo en el que estás, tienes que esperarte hasta el siguiente periodo legislativo. Esto es un artículo que es el 72 de la Constitución, estimado Pepe, es complicado. Sí es complicado para
los que conocen la técnica legislativa, pues no te quiero platicar para quienes no la conocen. Entonces lo estoy tratando de explicar de la manera más sencilla. Entonces, como ya no podíamos discutir esto que le había quitado el Senado, pues era una situación atípica y por eso se procedió de esa manera. Pero ya en este momento debe de estar en camino al Ejecutivo, si no es que ya llegó. El presidente tiene 30 días para vetar, ojo. Entonces, el presidente puede esperarse 30 días y dentro de esos 30 días puede vetar. Si pasan esos 30 días, tiene que publicar. Si no publica, podemos hacerlo nosotros. O sea, ya no hay un veto de bolsillo. Lo que se llamaba el veto de bolsillo era que el presidente pues, se guardaba en la congeladora una ley, no la vetaba para no generar, digamos, algún conflicto de carácter político, pero la congelaba. Ya no existe la congeladora de leyes, que se llamaba veto de bolsillo. Entonces, Santiago, perdón que te interrumpa, entonces sí es viable la información de primera mano, donde se nos asegura que mañana miércoles por la tarde el Ejecutivo podría publicar lo aprobado ya en estas condiciones en el Diario Oficial de la Federación, el Plan B. Exacto, y déjame anticiparte una cosa que es muy importante para que se sepa. Como yo sé que este tema, y hablo ya como presidente de la Cámara, como yo sé que este tema es un tema de mayor interés, es decir, de interés público, y porque además sé que debe ser de urgente resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, voy a ejercer una facultad constitucional que tengo en el artículo 94 de la Constitución para pedirle a la Corte que lo resuelva de manera urgente por ser de interés público. Entonces, esto, una vez que se planteen las acciones de inconstitucionalidad, es decir, las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, que seguramente van a ser varias, o al menos ya se anticiparon varios grupos parlamentarios que van a ejercer sus acciones de inconstitucionalidad, el INE va a meter una controversia y así se van a dar otros casos. Entonces, en el momento que se presenten, ya como presidente de la Cámara, como tengo esa facultad constitucional y además como estoy convencido que es algo de urgente resolución y de interés público, le voy a pedir a la Corte que lo resuelva lo más pronto que sea posible con carácter de urgente. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. El proceso electoral empieza en septiembre y 90 días antes de septiembre, es decir, 3 meses antes de septiembre, no se puede tocar o modificar o cambiar una ley electoral. Entonces la Corte tiene que hacerlo antes para que quienes compitan tengan la certeza con qué reglas van a competir. Entonces la Corte tendrá que resolver en los próximos meses. Pero esto es a partir de que se publique en el Diario Oficial. Lo que me adelantan de buena fuente, insisto, es que será publicado mañana por la tarde a estas horas en el Diario Oficial de la Federación y entonces proceder como tú ahora nos estás informando. Así es, pues es una muy buena noticia la que me das a mí, porque pues esto es algo urgente y la Corte tiene que asumir su responsabilidad, como estoy seguro que lo va a hacer, y de inmediato resolver lo que va a ser controvertido y lo que va a ser pues un tema de gran debate nacional. Pues tuviste la marcha del domingo pasado y las anteriores y las movilizaciones en todo el país. Entonces algo que no puede ya dejarse, digamos, en un grado de incertidumbre, no puede estar en esa situación. Te agradezco muchísimo, Santiago, diputado, el que te hayas tomado unos segundos, unos minutos para explicarle esto, sobre todo a nuestra audiencia. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Así va el proceso legislativo, ya es cuestión nada más del Ejecutivo, ya está en su mesa para publicarlo. Trasciende, le digo, a partir de mañana por la tarde, a menos que el presidente de la República cambiara de última hora de opinión.